¿Quieres saber todos los secretos de la pintura de Magritte? ¿Cómo pintaba? ¿Por qué pintaba? ¿Cuáles eran sus trucos? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te quiero contar absolutamente todos los secretos de la pintura de este gran artista que a mí me encanta, porque hace poco estuve en una exposición en Madrid que te la recomiendo muchísimo, fue en el Thyssen, no es promo, la verdad que no es promo, ojalá. Y te cuento que había 99 pinturas, de las cuales sinceramente un 60 o 70% yo no las había visto en mi vida. Y es que desde 1989 no se hacía en España una exposición de esta envergadura. De Magritte, claro, de Magritte. Tú ya sabes que René Magritte era un pintor surrealista, como Paul Delvaux, que también era belga, como él, y como el francés Félix Lavisse, que es un poco desconocido, pero habrá que investigarlo porque molan mucho sus obras. Para empezar te voy a leer algo que dijo él mismo. Desde mi primera exposición en 1926, que fue mal recibida, he pintado 1 millar de cuadros, pero he concebido más de un centenar de estas imágenes de las que hablamos. Este millar de cuadros es el resultado de que he pintado con frecuencia variantes de mis imágenes. Es mi manera de precisar mejor el misterio, de poseerlo mejor. Y aquí está la clave. Efectivamente pintó más de 1000 cuadros, pero trabajó únicamente con 100, o no, únicamente, digo yo únicamente también, con unas 100 ideas que iba repitiendo. Él hacía versiones de sus propias obras, aunque les cambiaba el título. ¿Y para qué hacía esto? Pues como él bien dice, para acrecentar el misterio. Yo te voy a decir la verdad, estuve en la exposición y vi cuadros que se parecían muchísimo, pero al leer el título, que era completamente distinto, mi cabeza explotaba, o sea, me venían muchas ideas, muchas imágenes diferentes y decía, ¿cómo ha conseguido René Magritte hacer esto en mí? Bueno, pero René Magritte no se levantó un día por la mañana y dijo, ¡hala, voy a ser surrealista, venga, voy a pintar así! No, no, él, igual que la mayoría de los pintores y las pintoras, pasaron por diferentes etapas. Por ejemplo, él fue impresionista, cubista, orfista, purista también, hasta que llegó a este tipo de imágenes surrealistas. Bueno, surrealista, él era surrealista, pero tampoco es que estuviese junto con el grupo de André Breton así para siempre, tampoco es eso. Él era muy solitario, lo que a él más le gustaba era estar con su mujer en su casa, pintar en su salón, porque tú ya sabes que él pintaba en su salón vestido de smoking muchas veces, no manchaba absolutamente nada y le gustaba estar con sus amigos, hacer alguna cenita así, para que luego digan que dicen, no, es que los artistas son unos bohemios, unos borrachos, cogen la sífilis. Todos no, todos no. Y se puede triunfar también sin ser eso. Te doy un dato. En 1928 sí es verdad que Magritte participó en todas las exposiciones que hacían André Breton y compañía, o sea, todos los surrealistas, pero en 1930 él ya vuelve a Bruselas y se queda allí hasta el día de su muerte. Pero entonces, ¿cuáles son las claves de su estilo? Lo primero es que él cogía 2 o 3 ideas como mucho para provocar una imagen que fuese poética y que nos llevase a la reflexión. Con esto conseguía una especie de realismo mágico que hace, como ya he dicho antes, que tu cabeza explote o que tus ojos se abran más de lo normal o que tu mente se expanda y diga, bueno, detrás de esta imagen, ¿qué es lo que hay? ¿Qué me quiere contar? ¿Cuál es el misterio? También jugaba mucho con ideas filosóficas, además no tiene más que ver su libro de conversaciones, cartas y todo esto, que bueno, era un coquito, o sea, se comía mucho la cabeza, y esto se ve en sus obras. Y por supuesto también tenía mucho humor dadaísta, o sea, había cosas que dice, bueno, ¿esto de dónde viene? Y es que el surrealismo y el dadaísmo, la verdad es que tienen mucho que ver, Son cosas diferentes, pero tienen cosas en común. Otra parte fundamental de su estilo precisamente es esta factura cartelística que tenía al hacer sus obras, porque tú ya sabes que él estuvo trabajando durante mucho tiempo en publicidad y esto se ve en sus cuadros. A él le interesaba más la pintura clásica que la contemporánea, o sea, eso de la plasticidad, las pinceladas, que a mí tanto me gusta también, pues eso él pasaba, o sea, a él le gustaba la cosa pulidita, estilo Dalí, estilo Giorgio de Chirico, bueno, o estilo de todos los clásicos del Renacimiento. Otra de las claves de su pintura, atención a esto, es el collage de imágenes pintadas, o sea, no el collage tal y como lo conocemos, de pegar papeles así, no, no. Él cogía imágenes y directamente las, bueno, pegaba, yo te digo, las pintaba, pero que parecían pegadas.
Esto lo que nos produce en el espectador es sensación de profundidad y de espacialidad. Fíjate que creaba prácticamente escenarios en los cuadros. Algo también importantísimo, que ya lo he nombrado, y es el misterio. O sea, tú imagínate que hay una caja cerrada, pues tú quieres saber lo que hay en esa caja cerrada, ¿no? Estás deseando abrirla, quiere decir, bueno, ¿qué habrá aquí? Eso lo hace mucho René Magritte en sus cuadros, para que tú te preguntes continuamente y hasta el final de tus días qué es lo que había o bien dentro de esa caja, o bien detrás de esa luz, o detrás de esa manzana. Acuérdate del cuadro de la manzana encima del rostro. ¿Quién hay ahí detrás? O de ese cuadro también de esas flores en el rostro de la mujer. ¿Cómo es la cara de la mujer? No lo sabremos nunca. Y es que Magritte creía que el artista era una especie de mago, que el pintor tenía superpoderes, y como él se lo creía, pues pintaba lo que pintaba. Algo también importantísimo en la pintura de Magritte es que él cuestionaba la realidad. ¿Qué es la realidad? Bueno, no tenemos más que ver ese famoso ya súper conocido "esto no es una pipa", en el que en esta exposición se ve una versión dibujada, y claro, tú ves una pipa pintada o dibujada y te pone "esto no es una pipa", y él decía que no era una pipa porque no podía fumar en ella, pero si la estás viendo, ¿es una pipa? ¿Qué es una pipa? Mira esa pipa, está suave, tócala. ¡Qué suave! Bueno, y aquí viene una clave importantísima, y son sus 13 objetos seminales con los cuales él trabajaba sus obras. Eso lo dijo él, y te voy a leer cuáles son esas 13 imágenes. La puerta, el fuego, la ventana, el árbol, la casa, el mar, la luz, la montaña, la mujer, el zapato, el miembro viril, la lluvia y el caballo. Sobre estos objetos, más o menos, o sea, vamos a ver en sus cuadros que hay muchos más, ¿no? Pero él siempre estaba obsesionado con estos 13. El número 13 es mi número favorito también, te digo. Cada uno de esos objetos era una pregunta para la cual el artista tenía que encontrar la respuesta. Pero, ¿cuáles eran las claves de su pintura? O sea, ¿sobre qué trabajaba? Pues yo te lo voy a decir. Lo primero de todo era la repetición. Este artista belga tenía una obsesión real por repetir las mismas imágenes con un carácter combinatorio, además incluso te diría yo, con un carácter obsesivo, y como ya he dicho, él hacía variantes de sus propias pinturas, primero para darle un significado diferente, pero también te tengo que decir que lo hacía para venderla. O sea, cuando una obra suya tenía éxito y los marchantes se la pedían, o los clientes le decían, oye, píntame una obra así, pues él lo hacía. Claro, tenía que comer, chicas, ¿qué quieres? Escala o gigantismo. Esto lo hacía mucho Magritte también, por ejemplo, en obras como La Giganta, donde vemos que pone a una mujer pues muy grande respecto a otros objetos de tamaño normal. O en un cuadro que también me encanta, que es esa manzana o esa piedra, que ese es otro, metida en una habitación que parece que la ahoga. Y bueno, este recurso es algo que ya te digo, a mí me interesa muchísimo, que tampoco es nuevo, te digo, o sea, eso de poner objetos más grandes de lo normal, tú ya sabes que se hacía en el medievo, se ponían, por ejemplo, a los dioses más importantes pues de un tamaño más grande, pero que la pintura de Magritte sí creo que aporta algo nuevo. Ingravedad. Esto también lo hace mucho Magritte, y a mí la verdad es que me gusta mucho cómo pone elementos o personas que literalmente están volando, piedras que vuelan, señores que parece que están pegados literalmente en el cielo o están volando a los Goku. Bueno, a los Goku no, porque Goku volaba con una nube. Estos son ingrávidos, o sea, no tienen peso. Metamorfosis. Esta es otra de las claves fundamentales también de muchas de sus obras, y es que podemos ver en algunos cuadros cómo una botella se convierte en una zanahoria, o una mujer empieza a desaparecer, o incluso hay uno que me encanta, que es un desnudo femenino, y la sombra, que las sombras tú sabes que son planas, pues no, esta sombra parece que empieza a aparecerle el volumen. O sea, esta metamorfosis es algo que a él le interesaba mucho y que utiliza. La imposibilidad dual. Esto es poner dos cosas que en la vida normal, natural, no puede ser, no puede ocurrir, pero él las pinta, porque en la pintura todo es posible. Por ejemplo, como ya he dicho en algún otro vídeo, el cuadro o los cuadros donde en la casa, por ejemplo, es de noche, pero el cielo es un cielo de día.
O sea, el día y la noche en la misma obra. Esto es una cosa que a mí, sinceramente, me gusta. Chapó. O, por ejemplo, la puerta que está cerrada y a la vez está abierta porque tiene un hueco y podemos ver lo que hay detrás. Que esto también podemos enlazarlo con una obra de Marcel Duchamp, que tú ya sabes que hizo una puerta en uno de sus apartamentos donde se podía mantener abierta solamente en uno de los huecos en los que estaba. O sea, había dos huecos y una sola puerta. Si se cierra una, la otra está abierta, y si se abre una, la otra está cerrada. El ilusionismo, la magia. Esto es otra cosa que a él le encanta y lo utiliza mucho, y también se inspira en obras clásicas como por ejemplo esta de Giotto, donde vemos a dos ángeles que están enrollando lo que parece una alfombra, pero no, están enrollando el cielo. Esto está pintado en la capilla de Scrovegni, en Padua, y podemos ver una idea similar que la coge Magritte, pero lo hace a su manera en esta Gioconda de 1960, que tú ya ves que no tiene nada que ver con la Gioconda, pero bueno, él ponía unos títulos que ya te digo, te hacía explotar la cabeza. Metapintura, maravilloso, o sea, esto es algo que a mí también me fascina, y es que él habla de la pintura desde la pintura misma. O sea, él pinta cuadros dentro del cuadro, pero genera tres capas, o sea, no solo dos. En alguna de sus obras hay un cuadro que está pintado dentro del cuadro que él ha pintado, y a la vez eso conforma un cuadro que lo estamos viendo nosotros. O sea, fíjate esa metapintura o metapintura o meta, se acabó. A veces también utiliza los cuadros como ventanas, o incluso la ventana es el mismo cuadro que se rompe y se queda abajo. Bueno, ya te digo, a mí me encanta. Autorretratos, efectivamente, él se pinta de vez en cuando, pero no lo hace como a lo mejor Van Gogh, Rembrandt o yo mismo. O sea, que yo mismo pinto mis autorretratos para conocerme, me utilizo como modelo para pintarme a mí. No, él se pinta como se pinta Jenny Saville, se utiliza a sí mismo para contar una historia, o sea, como si él fuese un modelo, es decir, no como ejercicio de autoconocimiento. Escritura y pintura. Esto es una serie que hizo Magritte desde 1927 a 1930 y pintó alrededor de unos 40 cuadros en París, ya te digo, cuando él estaba en estrecho contacto con los surrealistas, y efectivamente podrás ver aquí algunos ejemplos donde vemos palabras asociadas a objetos que no tienen nada que ver. Bueno, esta serie sinceramente a mí es de las que menos me interesa, o sea, sí, le veo cierto valor, pero para mí, no sé, no me dicen demasiado. Aún así tengo que reconocer que generan desconcierto, que te hacen pensar, y claro, cuando pones cielo pero te pinta un bolso, tú dices, ¿qué ha pasado aquí? O cuando pone la mesa y dibuja una hoja, dice, es que una hoja que tiene que ver con una mesa. Ah, bueno, la hoja viene del árbol y del árbol con la madera se hace la mesa, o no tiene nada que ver esto. En fin, que efectivamente sí, te hace pensar. Esto también intentó hacerlo Miró con unas manchitas azules y unas palabras, pero bueno, creo que hay cierta diferencia, ¿no? Este es el color de mis sueños, ponía ahí Miró. El mismo azul de siempre. La pintura de Magritte es el arte de pensar. Fue un artista que ilustraba sus pensamientos filosóficos, sus ideas mágicas, su desbordante creatividad. Y ahora sí me gustaría saber qué te parece a ti. ¿A ti te gusta Magritte? ¿No te gusta Magritte? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué no te gusta? Déjamelo aquí en comentarios. Revienta el botón de like si quieres más vídeos como este. Y nos vemos muy pronto. Y suscríbete, no lo he dicho, ¿no? Suscríbete.